Carmen se miró al espejo del baño y sintió que el estómago se le revolvía violentamente. Las manchas amarillentas alrededor de sus ojos parecían más grandes que ayer, como pequeñas placas grasosas que deformaban su rostro y la hacían verse enferma. Mayo era completamente diferente a la mujer segura y radiante que había sido toda su vida hasta hace apenas un mes. ¿Otra vez frente al espejo, mi amor?, preguntó Roberto desde la habitación, con un tono de preocupación que ya no podía disimular, pero Carmen no respondió. Solo se tocó delicadamente esas marcas extrañas y repugnantes que habían aparecido hace 3 semanas, sin previo aviso y que ahora la avergonzaban tanto que había comenzado a usar lentes de sol incluso dentro de casa, creando excusas cada vez más absurdas sobre una supuesta sensibilidad extrema a la luz que nunca había tenido antes. La textura de las manchas era lo que más la perturbaba. No eran planas como las pecas o lunares normales, sino ligeramente elevadas, con una consistencia extraña que la hacía sentir náuseas cada vez que las tocaba accidentalmente mientras se lavaba la cara. Parecían estar creciendo lentamente, expandiéndose como pequeñas islas amarillentas que conquistaban territorio en su rostro día tras día. En la oficina contable, donde trabajaba desde hace 15 años, Carmen notaba las miradas discretas, pero insistentes de sus compañeros. «Son solo ojeras por el estrés», se repetía como un mantra mientras revisaba números en la computadora, pero sabía en lo más profundo de su corazón que algo estaba terriblemente mal con su cuerpo. Las manchas no dolían físicamente, pero su presencia la torturaba psicológicamente de una manera que jamás había experimentado. Se había vuelto una experta en aplicar capas y capas de corrector, base, polvo compacto, pero nada las ocultaba completamente. Cada mañana, el ritual frente al espejo se volvía más largo, más desesperante, más frustrante. ¿Has notado manchas extrañas en tu rostro que aparecieron de la nada? Hay una señal que tu cuerpo te está enviando en este momento y que podría estar revelando un peligro silencioso para tu corazón. Comenta si sí, también tienes marcas que no logras explicar. Quiero saber quién más pasa por esto. Durante el almuerzo en la pequeña fonda familiar, cerca de su oficina en el centro de la Ciudad de México, Carmen siempre evitaba sentarse cerca de la ventana que daba a la calle. La luz natural intensa del mediodía hacía que las manchas se vieran más prominentes, más amarillas, más evidentes para cualquiera que la mirara directamente a los ojos. Su colega Luz María, con quien había compartido confidencias durante años, le había preguntado directamente si se sentía bien, notando que Carmen mantenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo durante las conversaciones, como tratando desesperadamente de ocultar algo importante. Carmen había mentido automáticamente con una sonrisa forzada al solo cansancio del trabajo. «Ya sabes cómo son estas fechas de cierre de mes. No he dormido bien». Pero la verdad era mucho más compleja, aterradora y preocupante de lo que estaba dispuesta a admitir incluso a sí misma. Además de las manchas que la avergonzaban profundamente y que ocupaban sus pensamientos durante gran parte del día, Carmen había comenzado a experimentar una fatiga extraña y persistente, que la acompañaba desde el momento exacto en que abría los ojos por la mañana hasta que se acostaba por la noche. Subir las escaleras del metro Zócalo la dejaba completamente sin aliento, con el corazón latiendo de forma irregular y acelerada, y por las noches sentía un peso opresivo y constante en el pecho que no lograba explicar, ignorar o aliviar con ningún remedio casero que había intentado. Los fines de semana, que antes disfrutaba enormemente cocinando platillos elaborados para toda la familia o paseando durante horas por el colorido mercado de Coyoacán comprando ingredientes frescos, ahora se habían convertido en una lucha constante y agotadora contra el cansancio extremo. Roberto había comenzado a notar con creciente alarma que Carmen ya no cantaba alegres canciones de José José mientras preparaba el desayuno dominical, una costumbre entrañable que había mantenido religiosamente durante los 25 años de matrimonio feliz que llevaban juntos. «Mamá, ¿por qué usas lentes oscuros dentro de casa incluso por la noche?», le preguntó Patricia, su hija de 22 años que estudiaba psicología en la UNAM. Durante la cena del domingo, mientras compartían pozole rojo con toda la familia reunida alrededor de la mesa de la cocina, la pregunta directa y sin filtros cayó como una bomba nuclear en el silencio cómodo de la cocina familiar.
Carmen desvió nerviosamente la mirada hacia su plato humeante de pozole, fingiendo que estaba completamente concentrada en pescar un trozo de carne de cerdo con la cuchara, pero sentía claramente cómo sus mejillas se enrojecían intensamente bajo los lentes oscuros que se habían convertido en su escudo protector. Es que tengo los ojos muy irritados por tanto estar frente a la pantalla de la computadora en el trabajo, murmuró con voz apenas audible, odiándose profundamente por mentirle descaradamente a su propia hija, la persona más importante de su vida. Patricia intercambió una mirada cargada de significado y preocupación genuina con su padre. Esa comunicación silenciosa pero elocuente que se desarrolla naturalmente en las familias unidas cuando algo fundamental no está funcionando bien. Roberto la observaba diariamente con una preocupación creciente que ya no podía disimular ni controlar. Su esposa, de toda la vida, la mujer increíblemente fuerte que siempre había manejado las finanzas familiares con precisión matemática, resuelto todos los problemas domésticos con creatividad y sido el pilar emocional inquebrantable de la casa durante décadas. Ahora se veía frágil, insegura, vulnerable, como si estuviera cargando un secreto demasiado pesado para sus hombros. Sus movimientos cotidianos se habían vuelto notablemente más lentos, más cuidadosos, más calculados, como si cada gesto simple le costara un esfuerzo físico y mental extraordinario. Las noches se habían transformado en algo especialmente difícil y angustiante para Carmen. Se despertaba frecuentemente entre las 2 y las 4 de la madrugada con el corazón acelerado como si hubiera estado corriendo un maratón, acompañado de una sensación terrible de ahogo que la obligaba a sentarse bruscamente en la cama y respirar profunda y conscientemente, durante varios minutos hasta recuperar la normalidad. En esos momentos solitarios de silencio absoluto, caminaba descalza hasta el espejo del baño, donde bajo la luz amarillenta y poco favorecedora de la lámpara del techo, las manchas misteriosas parecían cobrar vida propia, extendiéndose y creciendo ligeramente cada día que pasaba. 3 semanas después, Carmen ya no podía negar que algo estaba terriblemente mal. Las manchas amarillentas habían crecido visiblemente y ahora se extendían hacia sus párpados inferiores, creando un aspecto que la hacía verse perpetuamente enferma, pero lo que más la aterrorizaba era que habían comenzado a aparecer nuevas marcas similares en otras partes de su cuerpo que mantenía cuidadosamente ocultas bajo la ropa. Carmen, necesitas ir al médico, le dijo Roberto una mañana mientras desayunaban en silencio. Ella fingió no escucharlo, concentrándose obsesivamente en untar mantequilla en su pan dulce, pero sabía que ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. El miedo a escuchar un diagnóstico aterrador la paralizaba completamente. En lugar de buscar ayuda médica profesional, Carmen había comenzado a cometer errores que empeoraban dramáticamente su condición sin que ella lo supiera. Cada mañana desayunaba 2 huevos fritos en abundante aceite, acompañados de frijoles refritos, cargados de manteca de cerdo y tortillas recién hechas. Es comida tradicional mexicana, debe ser saludable, se justificaba, ignorando completamente que estaba consumiendo niveles peligrosos de grasas saturadas, que alimentaban silenciosamente el problema que su cuerpo trataba desesperadamente de advertirle. Por las tardes, cuando regresaba exhausta del trabajo, Carmen se refugiaba en su sillón favorito frente a la televisión con una bolsa familiar de chicharrones y un refresco de cola de 2 litros. Me lo merezco después de un día tan pesado, pensaba mientras devoraba mecánicamente los snacks grasosos, sin darse cuenta de que cada bocado estaba acelerando el proceso destructivo que ocurría en sus arterias. Los fines de semana se habían convertido en maratones culinarios, donde Carmen preparaba platillos tradicionalmente deliciosos, pero cardiovascularmente letales, carnitas con abundante grasa, quesadillas fritas en aceite hirviendo y pozole con grandes trozos de tocino. La familia celebraba estas comidas familiares, pero nadie sospechaba que cada celebración gastronómica estaba llevando a Carmen más cerca del abismo. Durante las noches, cuando los síntomas se intensificaban y el peso en su pecho se volvía casi insoportable, Carmen recurría a otro error fatal: automedicarse con analgésicos de venta libre que había comprado en la farmacia de la esquina. Si me duele el pecho, debe ser muscular, razonaba incorrectamente, tomando hasta 6 pastillas diarias de antiinflamatorios que, lejos de ayudarla, estaban enmascarando las señales vitales que su corazón enviaba desesperadamente. Patricia había notado que su madre evitaba subir escaleras y siempre buscaba el elevador,
incluso para subir un solo piso. Cuando la confrontó al respecto, Carmen inventó una excusa sobre un supuesto problema en la rodilla. «Es la edad, mi niña», mintió, pero la verdad era que su corazón ya no podía bombear eficientemente la sangre necesaria para cualquier esfuerzo físico mínimo. En el trabajo, las ausencias de Carmen se habían vuelto más frecuentes. Llegaba tarde por las mañanas, tomaba descansos prolongados y a menudo se quedaba sentada en su escritorio con la cabeza entre las manos, fingiendo revisar documentos mientras luchaba contra mareos constantes. Sus compañeros comenzaron a susurrar entre ellos, preguntándose si Carmen tenía algún problema personal grave que estaba afectando su rendimiento laboral. La situación se agravó cuando Carmen comenzó a experimentar episodios de confusión mental que la aterrorizaban. Durante una junta importante con clientes, se quedó completamente en blanco por varios minutos, incapaz de recordar números básicos que manejaba desde hacía años. «Debe ser estrés», se dijo, pero en el fondo sabía que algo mucho más serio estaba ocurriendo en su cerebro. Los dolores en el pecho se habían intensificado y ahora se extendían hacia su brazo izquierdo, especialmente durante las noches cuando intentaba descansar. Carmen había comenzado a dormir incorporada, apoyada en varios cojines, porque acostarse completamente la hacía sentir como si se estuviera ahogando lentamente. Roberto la encontraba frecuentemente despierta a las 3 de la madrugada, sudando profusamente y respirando con dificultad. «¿Qué te pasa, amor? Me tienes muy preocupado», le preguntó una noche, pero Carmen solo respondió que había tenido una pesadilla. La realidad era que ya no podía distinguir entre los síntomas físicos reales y el terror psicológico que la consumía las 24 horas del día. Una tarde particularmente difícil, mientras esperaba el metro después del trabajo, Carmen sintió que las piernas le temblaban incontrolablemente y tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. Una señora mayor se acercó preocupada y le preguntó si necesitaba ayuda, pero Carmen rechazó la asistencia con una sonrisa forzada, demasiado orgullosa para admitir que su cuerpo se estaba desmoronando gradualmente. Esa noche, mientras se miraba al espejo del baño antes de acostarse, Carmen notó que las manchas amarillentas no solo habían crecido en tamaño, sino que ahora tenían un tono más intenso, casi anaranjado. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer irreconocible demacrada, asustada, envejecida prematuramente por una batalla invisible que estaba perdiendo día tras día. Roberto la encontró llorando silenciosamente en la cocina pasada la medianoche, con las manos temblorosas mientras intentaba prepararse un té de manzanilla. «Ya no puedo más», susurró por primera vez, pero inmediatamente se arrepintió de haber mostrado esa vulnerabilidad. Lo que no sabía Carmen era que su cuerpo había estado enviándole advertencias durante meses, y que cada día de negación y cada error alimentario la acercaban peligrosamente a una crisis que podría ser irreversible. Pero lo que descubriría a continuación haría que su confianza en todo lo que creía saber sobre la salud se desmoronara completamente. La transformación en la vida de Carmen comenzó de la manera más inesperada posible. Durante una visita de emergencia al cardiólogo después de un episodio particularmente severo de dolor en el pecho que la había dejado completamente incapacitada durante 20 minutos aterradores, el doctor Hernández le explicó algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre su condición y le daría la esperanza que había perdido por completo. «Señora Carmen, esas manchas amarillentas que veo claramente alrededor de sus ojos se llaman xantelasmas y son depósitos directos de colesterol que se acumulan bajo la piel cuando los niveles en sangre están peligrosamente elevados. No son simplemente un problema estético como usted ha creído. Son una señal externa muy clara de que su colesterol está en niveles críticos y sus arterias coronarias podrían estar severamente obstruidas», le explicó el especialista con seriedad mientras señalaba detalladamente las imágenes preocupantes de sus estudios recientes. Carmen sintió como si el mundo entero se detuviera abruptamente y el aire se volviera más denso. Todo este tiempo había estado desesperadamente tratando de ocultar con maquillaje y lentes, lo que resultó ser la advertencia más clara, directa y urgente que su cuerpo podía darle para salvar su propia vida. El médico continuó con expresión grave en su colesterol total. «Está en 340 mg/dl, cuando lo normal y saludable es menos de 200 en su LDL o colesterol malo está en 280 mg/dl. Un nivel que consideramos extremadamente peligroso.
Su corazón está trabajando el triple de lo normal para bombear sangre a través de arterias que están entre 60 y 70% bloqueadas. Pero doctor, ¿hay algo concreto que pueda hacer? Necesito cirugía de bypass. ¿Voy a morir?, preguntó Carmen con voz temblorosa y lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Temiendo desesperadamente escuchar una sentencia de muerte, el doctor Hernández sonrió genuinamente por primera vez durante toda la consulta. Hay una solución completamente natural que ha mostrado resultados extraordinarios en casos como el suyo, y probablemente ya la tiene guardada en su cocina sin saber su poder curativo. El médico le habló extensamente sobre las propiedades extraordinarias y científicamente comprobadas de un alimento que Carmen había ignorado o usado solo como condimento durante décadas de su vida: el ajo crudo fresco. Un estudio riguroso realizado por investigadores de la prestigiosa Universidad de Navarra y publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry demostró conclusivamente que el consumo sistemático de ajo fresco puede reducir el colesterol total hasta en un 23% en solo 3 meses, y limpiar naturalmente las arterias obstruidas sin necesidad de medicamentos costosos o procedimientos invasivos, explicó, mientras le mostraba copias impresas de los resultados de la investigación científica. El ajo contiene un compuesto bioactivo llamado alicina, una sustancia sulfurada que actúa como un potente limpiador natural del sistema cardiovascular completo. Cuando usted machaca el ajo fresco y lo consume crudo, esta sustancia milagrosa entra directamente al torrente sanguíneo y comienza inmediatamente a disolver los depósitos de grasa oxidada que están literalmente tapando sus arterias como tubería obstruida, continuó el doctor con entusiasmo evidente, mostrándole diagramas detallados del proceso. Carmen escuchaba con atención absoluta, tomando notas desesperadamente. Mientras el médico le explicaba el protocolo exacto que debía seguir, religiosamente Anne debe machacar completamente 2 dientes de ajo fresco grande cada mañana en ayunas, usando la parte plana de un cuchillo o un mortero. Dejarlos reposar exactamente 5 minutos para que se active completamente la alicina, y consumirlos directamente con un vaso grande de agua tibia con jugo de medio limón fresco. La combinación es absolutamente crucial porque el ácido cítrico potencia dramáticamente la absorción de los compuestos activos del ajo. ¿Y con qué frecuencia exactamente debo hacerlo, doctor? ¿Todos los días?, preguntó Carmen, sintiendo por primera vez en semanas una chispa genuina de esperanza iluminando su corazón desesperanzado. Todos los días, sin excepción, durante al menos 3 meses completos, preferiblemente 6, para resultados óptimos. Además, debe consumir 2 dientes más por la noche, preferiblemente 2 horas después de cenar y 1 hora antes de acostarse. La constancia y disciplina son absolutamente fundamentales para que el tratamiento funcione efectivamente. El doctor Hernández le explicó detalladamente los beneficios fisiológicos específicos que experimentaría. La alicina no solamente reduce el colesterol LDL, conocido científicamente como colesterol malo, sino que también aumenta significativamente el HDL o colesterol bueno, creando un balance perfecto. Además, tiene propiedades anticoagulantes naturales poderosas que previenen la formación de coágulos sanguíneos peligrosos y ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, reduciendo automáticamente la presión arterial elevada. ¿Y las manchas horribles en mi cara desaparecerán completamente?, fue la pregunta que más le importaba emocionalmente a Carmen, quien había sufrido psicológicamente por su apariencia durante meses. Los antelasmas pueden reducirse significativamente e incluso desaparecer por completo. Cuando normalizamos efectivamente los niveles de colesterol en sangre, he visto personalmente casos documentados donde después de 6 meses de tratamiento natural constante, las manchas se desvanecen casi completamente, devolviendo la confianza y belleza natural a mis pacientes. El médico también le recomendó acompañar el ajo con otros cambios alimentarios específicos y científicamente respaldados elimine completamente y para siempre las grasas transindustriales y reduzca drásticamente las grasas saturadas a menos de 10 gramos diarios. Incluya obligatoriamente avena integral orgánica en su desayuno diario, ya que contiene betaglucanos que actúan como una esponja natural microscópica, absorbiendo eficientemente el colesterol malo en el intestino antes de que llegue al torrente sanguíneo. Carmen se sintió simultáneamente abrumada por la información, pero genuinamente esperanzada por primera vez en meses.
¿Y qué síntomas específicos puedo esperar sentir durante las primeras semanas del tratamiento? El doctor fue muy específico y detallado en los primeros 10 días. Notará significativamente más energía física y menos fatiga constante. A las 3 semanas, los dolores opresivos en el pecho deberían disminuir considerablemente en intensidad y frecuencia. A los 2 meses completo, sus análisis de laboratorio mostrarán una reducción notable del colesterol y las manchas faciales comenzarán a aclararse visiblemente. Esa misma tarde, Carmen fue directamente al mercado San Juan y compró cuidadosamente 2 kilos de ajo fresco de la mejor calidad disponible, asegurándose meticulosamente de elegir los bulbos más firmes, aromáticos y sin signos de deterioro. En casa, le explicó detallada y emocionadamente a Roberto y Patricia todo lo que había descubierto sobre su condición y el tratamiento natural. No puedo creer que la solución haya estado literalmente siempre en nuestra cocina, y nunca lo supimos, murmuró Roberto con asombro, recordando vívidamente cómo su abuela María siempre decía que el ajo era la medicina más poderosa que Dios había creado. Si quieres más soluciones naturales como esta, suscríbete y activa la campanita. Esto puede ayudar a alguien que amas. La primera mañana del tratamiento, Carmen se levantó antes del amanecer, machacó cuidadosa y completamente 2 dientes de ajo fresco grande, esperó pacientemente los 5 minutos recomendados, viendo fascinada cómo se formaba esa pasta aromática y poderosa, y se los consumió valientemente con agua tibia, con limón fresco. El sabor era intenso, picante, casi abrumador, pero se sintió como si estuviera tomando la medicina más poderosa y esperanzadora del mundo.